¿Cómo están, Java Lovers? Hoy vamos a desarrollar un curso netamente práctico. Vamos a ir desde nivel básico, intermedio y avanzado. El curso que vamos a desarrollar es el curso de SQL Server 2014. Vamos a desarrollar este curso, pero antes de entrar al curso vamos a tocar un poco la teoría para poder definir y tener una buena base. Este video, este capítulo es el único capítulo que va a ser teórico. El resto de videos que viene hacia adelante van a ser prácticos. Y sin tanta vuelta que dar, vamos a definir qué es una base de datos. Una base de datos es una colección de datos que están relacionados. Esta base de datos cumplen una necesidad de información de una organización, de una empresa. Pero, ¿qué debes conocer para tú crear una base de datos? Para que, para que nosotros podamos crear una base de datos tenemos que conocer tres cosas. Uno, que es el modelo de negocio de la empresa. El lenguaje, en qué lenguaje eh, vamos a realizar nuestra base de datos, en qué lenguaje. Y el DBMS, también se le dice sistema gestor de base de datos, que es un conjunto de programas que nos va a permitir implementar y administrar la gestión de esta base de datos. Podemos ver que puede ser Oracle, IBM, pero ahora en nuestro caso vamos a utilizar el SQL Server 2014. En SQL se define de dos componentes, que estos son los más importantes y esta es toda la base del SQL Server. Es el DDL, su propio nombre lo dice, que es el lenguaje de definición de datos. Te va a permitir crear, modificar o borrar objetos propios de la misma base de datos. Y el DML, que es el lenguaje de manipulación de datos, me va a permitir recuperar, actualizar los datos almacenados en esa base de datos. Si notan la diferencia, en programación, el DDL es el que se encarga de crear los objetos de la base de datos. El DML solamente es para que tú puedas hacer una consulta. Un ejemplo, estás en una empresa y tu jefe te dice que me filtres los datos de los trabajadores de tal área que vivan en tal distrito, que hayan ingresado a trabajar de tal fecha a tal fecha. Entonces tú vas a hacer una consulta de mail. ¿Por qué? Porque solamente vas a recuperar los datos, vas a obtener los datos. Los datos ya no los vas a crear, los objetos ya están creados, tú solamente vas a recuperar datos. Y por eso es DML. Si tú quieres actualizar datos, por ejemplo, un dato de un trabajador, el trabajador ya no vive en tal residencia, se cambió de distrito, ya no vive en ese distrito, tiene otra dirección, entonces la empresa tiene que realizar la actualización de datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a utilizar? DML. Y lo que es con respecto al DDL, si por ejemplo tú tienes una tabla, por ejemplo la tabla que sea tabla empleado, el tabla empleado tiene el código empleado, por ejemplo, por decir, código empleado, nombre empleado, apellido paterno, apellido materno, DNI, dirección y otros campos más. Si por ejemplo tú quieres a la tabla, tú quieres modificar y agregar otro campo más a esa tabla, entonces vas a utilizar el DDL. ¿Por qué? Porque vas a modificar. Como su mismo nombre dice, DDL, lenguaje de definición de datos. Vas a modificar. ¿Qué está modificando? Un objeto de la base de datos, que es una tabla. Una tabla viene a ser un objeto de la base de datos. Como podemos ver, el DDL me va a permitir crear, modificar, crear que es el create, modificar que es el alter
y eliminar, que es el drop, objetos propios de la base de datos. Y el DML, que es el lenguaje de manipulación de datos, me va a permitir select. ¿Esto para qué? Para que tú hagas una consulta de ley, para que tú puedas eliminar un registro, dos registros o de la cantidad de registros que te indiquen. Insert, para insertar datos a la tabla. Update, para actualizar los datos de tal registro. Por ejemplo, voy a actualizar, por ejemplo, una dirección, uso el update. ¿Por qué? Porque es un DML. Acá su mismo nombre dice create, que es create, se ha utilizado para crear tablas, campos e índices. Alter, para modificar las tablas, agregando campos o combinación de los campos. Drop, para eliminar el objeto de una base de datos. Insert, que viene a ser el DML, utilizado para ingresar registros a la base de datos. El update, para modificar los valores de los campos, de los registros que ya están ingresados. Delay, para eliminar los registros de una tabla de una base de datos. Y select, para hacer las consultas de los registros de la base de datos, que satisfaga un criterio determinado. Como te indiqué hace un momento, si por ejemplo tu jefe te indica que te haga una consulta de tal trabajadores que viven en tal distrito y que tal, por ejemplo, que su fecha de ingreso sea de tal rango al tal rango. Select. SQL Server está desarrollado en la arquitectura cliente-servidor. Ahora, ¿qué lenguaje utiliza el SQL Server? Utiliza el Transact SQL. Eso sirve para mandar peticiones entre un cliente y un servidor. Como pueden ver, aquí es el cliente. Por ejemplo, el cliente quiere realizar una consulta al servidor. Entonces, va a realizar una consulta por medio del lenguaje Transact SQL. Como pueden ver, ya el servidor devuelve el resultado. Por eso que se dice que el SQL Server está basado en la arquitectura cliente-servidor. Como pueden ver, el cliente, acá hay una aplicación del cliente, realiza una consulta al servidor y el servidor da el resultado, retorna el resultado. Ahora, ¿para qué se hace esto? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? SQL Server usa la arquitectura cliente-servidor, pero para poder separar la carga del trabajo. Transact SQL es el lenguaje de programación usado para SQL Server. Te va a permitir tener acceso a la información, realizar búsquedas, actualizar y administrar sistemas de base de datos relacionales. Ojo aquí, en SQL Server la base de datos son relacionales, porque también hay base de datos no relacionales. Aquí para poder iniciar sesión, por ejemplo, un grupo de usuarios se autentica por Windows Server. Y Windows Server va a autenticar al usuario y comprueba la conexión de confianza. Pero también tú puedes iniciar sesión de tu cuenta de inicio de sesión de SQL Server. Y SQL Server comprueba el nombre y la contraseña. Aquí hay dos diferencias. Te puedes autenticar por Windows o por SQL Server. Lo más recomendable es que te autentiques por SQL Server. ¿Por qué? Porque cuando quieres realizar otras consultas, entonces lo más recomendable es que sea por la autenticación SQL Server. Se podría decir que te da mayores permisos. En cambio, cuando es un usuario en Windows no. Aquí en unos momentos vamos a abrir el SQL Server y les voy a mostrar cómo vamos a conectarnos.
¿Ves? Como pueden ver, autenticación de SQL Server, lo que es el usuario y la contraseña. Esto de acá se realiza al momento de realizar la instalación del SQL Server. Al momento de realizar la instalación, vas a definir un usuario y una contraseña. Hay tipos de base de datos. Por defecto, la base de datos del sistema es el master, pero también es el model, distribution, SB y la base de datos de usuario, que es el PAUS, el Norwin o el user. Esto es importante. Cuando tú creas una base de datos, se va a crear un archivo de extensión .mdf y también a la vez se va a crear también un archivo LDF, que es el data file, que es el MDF, y el log file, que es la extensión .ldf. El MDF, este es el archivo físico donde se almacenan los datos de manera permanente. En cambio, el NDF es un archivo secundario, es como un archivo de respaldo, el que se encarga de hacer las transacciones y se encarga de hacer el almacenamiento de manera temporal de los datos es el archivo logfile, que es la extensión .ldf, que es el del registro de transacciones. Para usar una base de datos existente, tienes que realizar el código para activar la base de datos existente. No pongas user, porque si estás poniendo user es como si definiera un usuario. Acá se pone use y el nombre de la base de datos. Por ejemplo, cuando queremos activar la base de datos master, que es la base de datos del sistema, pones use master. Disculpen por mi inglés que no es tan bueno. Use master. Y para crear una base de datos, utiliza la palabra create, que recuerden que es un DDL, create, database y el nombre de la base de datos que vas a definir. Los tipos de datos, que son los enteros, smaging, tgin, el número, por ejemplo, que son decimales, numéricos, float, money, small money, fecha y hora, que son day, date time, y cuando son caracteres, por ejemplo, puede ser char, varchar o texto, también puede ser nchar, nvarchar.